de Galilea, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió y el Espíritu Santo como paloma descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Al bajar aquel río, nuestra historia tomaste en ti. Tú te hiciste pecado para nosotros resurgir. Santificas el agua donde nacen hijos de Dios. El Espíritu Santo nos hace ser nueva creación, y a nosotros también la voz del Padre nos dice: este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán nos revelas el misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor, gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios eterno amor. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Grande es su amor por nosotros, y la fidelidad del Señor dura por siempre. Bienvenidos, padres y padrinos, a la clase de bautismo que ofrece la parroquia de San Brendan en Bothell. Esa canción que fue la introducción de esta clase es muy importante. Si no le pusieron atención a las palabras, yo los invito a que vuelvan y escúchenla de nuevo. Y algunas frases, algunas palabras que les llame la atención les va a servir durante la clase para reflexionar en lo que vamos a enseñar y en lo que ustedes van a aprender. Ahora les pido a todos que de pie, haciendo la señal de la cruz, me ayuden a rezar esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Padre bueno, tú nos das regalos divinos a través de tus sacramentos, que nos muestran las maravillas de tu poder que no vemos. En el bautismo, usamos el regalo del agua que tú nos diste, como un gran símbolo de la gracia que tú nos das en este sacramento. En la creación, tu espíritu se movía en las aguas, creándonos a tu imagen y semejanza. Las aguas del diluvio, que terminaron con el pecado, y nos diste un nuevo comienzo. A través de las aguas del Mar Rojo, tú libraste a la tribu de Israel de la esclavitud para que fueran una imagen del pueblo de Dios, y así seamos liberados del pecado a través del bautismo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Y dice así: Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿Tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: Deja que hagamos así por ahora. De este modo, respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo, se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, este es mi elegido. Hermanos, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a reflexionar en esta lectura. ¿Qué nos dice esta lectura? Bueno, primero vemos la humildad de Juan, cuando él dice: soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Después en el mismo Evangelio vamos a ver que Juan dice que él se va a achicar para que Jesús se engrandezca. Juan es un ejemplo de humildad. Él fue el heraldo, el anunciador de la venida de Jesús. Pero ¿por qué Jesús va a bautizarse? ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba ser bautizado? Jesús es Dios hecho hombre para venir a salvarnos. Y Dios es perfecto, no tiene pecado. ¿Por qué Jesús viene con Juan a ser bautizado en el Jordán? Ya lo escuchamos en la canción, ya lo leímos en el Evangelio de Mateo. Bueno, Jesús nos da el ejemplo de obediencia. Cuando Él dice: de este modo respetaremos el debido orden, Jesús es la verdad. Todo lo que dice Él es exactamente y solamente la verdad. Y el ejemplo que Él nos da a venirse a bautizar con Juan en el Jordán no solamente es un ejemplo de obediencia hacia el Padre. Por eso dice: respetaremos el debido orden. Él es obediente al Padre, pero también nos da el ejemplo de bautizarnos. El ejemplo de Jesús que nosotros debemos seguir, que es el bautizarnos y el bautizar a nuestros hijos y ahijados. Porque al hacerlo, nos convertimos en hijos de Dios. Ya vimos en la lectura que el Padre al final dice: este es mi Hijo amado. Entonces,
El bautismo de Jesús es una manifestación de que al hacerlo nos convertimos en hijos de Dios y el Padre se alegra cuando lo hacemos. ¿Qué nos dice más esta lectura? Bueno, Jesús se manifiesta como la segunda persona de la Santísima Trinidad. El bautismo de Jesús es una manifestación de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es una manifestación gloriosa que empieza al principio del ministerio de Jesús. Ya en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, vamos a ver cuando Dios habla en plural y dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa es la primera manifestación de la Santísima Trinidad en la creación. Porque Dios habla en plural. ¿Por qué no dice voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza? En lugar de eso, Él dice vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que antes de que todo existiera, antes de que todo humano fuera creado por Dios, ya existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un Dios eterno en tres personas, pero un solo Dios. Entonces, el bautismo de Jesús es una manifestación de Jesús como la segunda persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo que baja como una paloma y se postra sobre él, como la tercera persona de la Santísima Trinidad, y también es un ejemplo de que cuando nosotros nos bautizamos recibimos el Espíritu Santo. Y finalmente Dios Padre se manifiesta como la primera persona de la Santísima Trinidad en el bautismo de Jesús, cuando Él dice, este es mi Hijo amado, mi elegido. Y así Él se complacerá cuando tú y yo somos bautizados, cuando tu hijo o ahijado sea bautizado. ¿Qué significa la palabra sacramento? Bueno, la palabra sacramento viene del griego y significa misterio. Pero en palabras prácticas, el sacramento es un encuentro con Dios. Y en el sacramento o en los sacramentos recibimos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. O sea que en los sacramentos recibimos regalos de Dios. Dios se manifiesta en los sacramentos a nosotros. Los sacramentos fueron instituidos por Cristo. Y en los sacramentos podemos experimentar la presencia y comunicación con Dios. Ya dijimos que son regalos que Dios nos da. Y los sacramentos nos ayudan a vivir como hijos de Dios para poder algún día llegar a Él, si es su voluntad. En los sacramentos actúa la gracia de Dios y a través de ellos sanamos, recibimos perdón, nos alimentamos, nos fortalecemos y nos capacitamos para amar, puesto que en ellos actúa la gracia de Dios. Y bueno, ya dijimos que la gracia es la presencia de Dios en el alma y la gracia representa una serie de dones divinos para vivir como hijos de Dios. ¿Por qué queremos vivir como hijos de Dios? Porque algún día queremos regresar a nuestra verdadera casa, como cuando Adán y Eva tenían esa relación perfecta con su Creador, esa relación personal en el paraíso. Nuestra vida terrenal no es nuestra verdadera casa, es un exilio. Es un exilio y cuando ese exilio se termina, queremos regresar
a nuestro Padre. Queremos tener la relación personal con nuestro Padre. Y entonces por eso queremos vivir como hijos de Dios aquí en la tierra, como una prefiguración de lo que nos puede esperar en el paraíso. Vamos al libro del profeta Ezequiel, al capítulo 36, versículo 24 y 28. Yo les recomiendo que si tienen una Biblia, la saquen para el resto de la clase. ¿Qué nos dice el profeta Ezequiel? Nos dice, las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas, de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué nos dice la reflexión? Bueno, esta es palabra de Dios, perdón. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la reflexión de esta lectura? Bueno, nosotros somos el instrumento de Dios. Y para que nosotros nos convirtamos en el instrumento de Dios, Dios nos saca del exilio y nos trae a casa a través del bautismo. Por eso el bautismo es tan esencial y nos da la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios. La lectura del profeta Ezequiel también nos dice que en el bautismo somos purificados. Nos va a quitar nuestras inmundas impurezas. Ese pecado original que Adán y Eva cometieron al desobedecer a su Creador, a Dios, por querer saber más que Él, por querer tener el conocimiento entre el bien y el mal, porque no conocían el mal, tenían esa relación perfecta. Esa mancha que manchó la humanidad a través de ese pecado, que se acarrea de generación en generación, el bautismo la purifica. El bautismo nos da un corazón nuevo. Ya lo leímos en la lectura de Ezequiel, cuando dice Dios que les daré un corazón nuevo. Les pondré mi espíritu. El bautismo nos da el Espíritu de Dios. Ya lo vimos en el Evangelio de Mateo, cuando el Espíritu Santo se postra en forma de paloma en Jesús. El Espíritu de Dios nos ayuda a seguir y practicar los mandamientos de Dios. El profeta Ezequiel nos dice que Dios nos va a enseñar a seguir sus leyes. Y bueno, ya lo comentamos, el bautismo nos vuelve familia, pueblo de Dios. Una sola familia, un solo Padre. Por eso todos somos hermanos. ¿Cuáles son los regalos que Dios imparte en el bautizado? Bueno, primero, ya lo comentamos, borra el pecado original. Nos convierte en una nueva creación y nos abre las puertas a la fe. Ese es otro regalo que recibimos en el bautizo. Nos convertimos parte de la familia de Dios. Nos unimos sacramentalmente con Jesús, pero también con nuestros hermanos cristianos. Nos unimos sacramentalmente con Jesús, que es nuestro hermano y Salvador,
pero también con todas aquellas personas aquí en la tierra que han sido bautizados. Y nos imparte las virtudes teológicas. El bautismo nos da fe, nos da esperanza y nos da amor. Estas tres virtudes teológicas, a través del bautismo, son implantadas en nuestro corazón. Y estas tres virtudes, como ya vimos, nos ayudan a vivir como hijos de Dios para algún día llegar a Él a través de Jesús. Agarren sus Biblias y vamos a leer la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 3 al 5. Y dice así: Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Una figura de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice esta escritura, hermanos? ¿A dónde nos lleva el bautismo? Pues nos lleva a Cristo. Nos lleva a la muerte y resurrección de Cristo y a una vida nueva. Una vida nueva porque nuestra impureza se borra, recibimos regalos de Dios, que son esas virtudes, recibimos el Espíritu Santo y empezamos una vida como hijos de Dios, como cristianos. Así es de que el bautismo nos une a Cristo. Cristo muere y en el bautismo nosotros morimos en el pecado. Cristo resucita y en el bautismo nosotros empezamos una vida nueva. Y algún día compartiremos también su resurrección por voluntad de Dios. ¿Cuáles son los símbolos que el sacramento del bautismo utiliza? Bueno, primeramente está el agua. Ya vimos en la oración al principio el agua que se abre para que la tribu de Israel sea salvada de la esclavitud, ¿no? El agua en el bautismo es el símbolo del sacramento del bautismo que nos da una nueva vida como hijos de Dios. El agua purifica, el agua es vida. Entonces, el agua representa el inicio de esa vida como hijos de Dios, así como el pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud de Egipto, fue y pasó por el Mar Rojo cuando las aguas se abrieron y empezaron una nueva vida, camino a la tierra prometida. El agua en el bautismo nos salva de la esclavitud del pecado. La cruz recuerda que el bautismo nos injerta en el cuerpo de Cristo y nos hace partícipes de su muerte y de su gloria. Y la concha o el caparazón evoca la fecundidad y la comunión de la vida de Cristo por medio del bautismo. Vamos a agarrar otra vez nuestras Biblias y vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 28. ¿Qué nos dice esta lectura? Nos dice: ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer,
pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y así ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a reflexionar en esta lectura. ¿Qué dice Pablo al pueblo de los Gálatas? Primero que nada, que todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús a través de la fe. Acuérdense, hermanos, ya dijimos, el bautismo nos da 3 virtudes, una de ellas es la fe, otra es la esperanza y otra es el amor. Todos somos hijos de Dios en Cristo Jesús a través de la fe que obtenemos en el bautismo. De Cristo somos revestidos todos los que somos consagrados a Jesús a través del bautismo. Y por último nos dice que ya no hay distinción, que todos somos uno en Cristo Jesús. Somos un solo pueblo, somos una sola familia y por eso todos somos hermanos. Y cuando el miembro de una familia sufre, ¿qué pasa? Cuando el miembro de una familia sufre, ¿qué pasa? ¿Ustedes conocen alguna familia en donde algún de sus integrantes sufre algo? Bueno, pues toda la familia sufre. Cuando el miembro de una familia vive una ocasión de regocijo, de alegría, pues los demás miembros también. Entonces somos unos hermanos a través de un solo Padre, a través de un solo Salvador, que es nuestro hermano Jesús. Ahora vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Este es realmente el final del Evangelio de Mateo. ¿Y qué nos dice Mateo? Dice así: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Y esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonito evangelio, y realmente Jesús les da una misión a sus discípulos. Pero ¿quiénes son los discípulos de Jesús? Bueno, en el evangelio eran sus apóstoles, más todos sus seguidores, todos los que viajaban con ellos. Se habla hasta de 76 o más, y todos los que fueron convirtiendo en cristianos. Bueno, si discípulo significa seguidor, tú y yo somos sus discípulos. Y la misión que Dios nos da es: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso tú, papá, tu mamá, tu padrino, tu madrina, que estás aquí recibiendo esta instrucción, esta clase, es principalmente porque tú quieres seguir esa misión que Jesús te da a ti. Tú eres un discípulo, una discípula, porque tú sigues a Jesús. Tú eres un cristiano. Yo soy un cristiano también. Y aquellos que nos llamamos cristianos, que somos seguidores de Jesús, que practicamos nuestra fe católica, que la fe católica es parte de la religión del cristianismo.
Somos discípulos. Tú eres discípulo, yo soy discípulo. Y la misión que Jesús nos da es que vayamos a todas las naciones y que bauticemos a todos y los consagremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso estás aquí, padrino y padrina, papá y mamá, porque quieres que tu hijo sea bautizado y seguir con esa misión que Jesús te da a ti. ¿Cuál es el plan salvador de Dios? Bueno, primero, para hablar del plan salvador de Dios, recordemos que la humanidad, a través de Adán y Eva, rompe esa amistad con nuestro Padre Creador y a través de todos los tiempos y de todos los siglos, la humanidad se manchó con ese pecado original. Y por siglos, Dios Padre manda profetas, manda mensajeros. ¿Y qué pasa? La humanidad le da la espalda. Por eso era necesario que Él mismo se convirtiera en humano, viniera a este mundo, para que sufriera como tú y como yo, para que tuviera los mismos problemas, para que sintiera como tú y como yo. Él nunca perdió su divinidad, pero asumió una humanidad completa. Jesús es totalmente humano, pero también es totalmente divino. Es igual que nosotros, excepto en el pecado. Era necesario que Dios se convirtiera en hombre para que nosotros nos relacionáramos con Él, nos identificáramos con Él, para que para nosotros fuera posible, para que nosotros creyéramos que siguiéndolo a Él, actuando como Él, haciendo sus mandatos, podíamos salvarnos, podíamos regresar a casa con nuestro Creador. Ese es el plan salvador de Dios. Y el bautismo completa en cada bautizado el proyecto de salvación de Dios. En el bautismo nacemos hijos de Dios a través de Jesús, por la acción del Espíritu Santo, para que nos transformemos plenamente en Él. Tú y yo queremos emular, queremos seguir los pasos que Jesús tomó como humano en este planeta, en esta tierra, para que algún día regresemos al Padre. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II? Nos dice que el punto más alto de la dignidad humana es cuando tú y yo nos unimos con Dios. Desde nuestro nacimiento, tú y yo somos invitados a dialogar con Dios. Y tú y yo existimos simplemente porque Dios nos ama, porque Él nos creó y por su propio amor Dios nos sigue conservando a ti y a mí. Tú y yo que somos humanos, igual que tu hijo o hija que va a ser bautizada, algún día podemos decir que vivimos en la plenitud de la verdad cuando tú y yo reconocemos libremente, sin condiciones, ese amor incondicional de Dios. Y pase lo que pase, no importa la dificultad, no importa la alegría, nos confiamos totalmente, libremente a ese amor, confiando en Él. En ese momento es cuando llegamos a la plenitud de la verdad. Podemos llegar a la perfecta unión con Cristo, es decir, podemos convertirnos en santos, según el estado y condición de cada uno de nosotros. En la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo, es cuando Dios se manifiesta vivamente en nosotros y se hace presente en nosotros y su rostro. Fíjense qué bonito.
hermanos. Tú y yo podemos llegar a la santidad. Tú y yo podemos ser santos cuando emulamos, copiamos exactamente lo que Cristo hizo. Y ahí es cuando Dios se va a manifestar plenamente en ti y en mí. Bueno, en una página anterior vimos que en los sacramentos nos alimentamos, recibimos perdón, etc. Vamos a ver un poquito más de esto. Hay sacramentos de iniciación. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación? Bueno, tenemos el bautismo, la confirmación y en la Eucaristía. Estos sacramentos de iniciación recibimos sanación, recibimos perdón, nuestro espíritu se alimenta y se fortalece. Y ya sabemos que Dios actúa en cada uno de ellos. ¿Cuál es el otro tipo de sacramentos? El sacramento de sanación. Los sacramentos de sanación son dos: la penitencia o la reconciliación y la unción de los enfermos. En ellos nuestro espíritu y nuestro cuerpo sana, recibimos también el perdón y también nos fortalecemos en la gracia que Dios actúa a través de los sacramentos. Y como tercer categoría de sacramentos vienen los sacramentos de vocación. Tenemos el matrimonio, que es un sacramento de vocación, y también tenemos a las órdenes sacerdotales, aquellos hermanos que reciben la orden sacerdotal, así como los sacerdotes, como los diáconos o los consagrados religiosos. En ellos, Cristo y su cuerpo místico, que somos tú y yo, la Iglesia, continúa su misión salvadora de llevar almas al cielo. Esa es la misión de la Iglesia, llevar almas al cielo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la esposa de Jesús y la misión es de que regresemos a casa. ¿Sí? Esa es la misión de la Iglesia. Que por qué la Iglesia es tan estricta en esto, que por qué la Iglesia no accede a esto, que por qué la Iglesia... Porque la misión es que tú y yo regresemos a Dios. Bueno, aquel que no quiere regresar a Dios, ya sabemos que pues cuando termine nuestra vida en esta tierra, que no somos eternos, eso ya lo sabemos, queremos llegar de regreso al Padre. No queremos ir al otro lado, porque en el otro lado ya sabemos que hay sufrimiento eterno. Queremos regresar al Padre. Y es exactamente la misión de Dios a través de su iglesia. Por eso la iglesia actúa con la verdad y no puede desviarse de la verdad, aunque la critique. El bautismo de su bebé es una ocasión de mucha alegría. Ya vimos por qué, ya explicamos por qué. Y bueno, pues ustedes, la familia de ustedes y toda la comunidad de San Brendan van a ser partícipes de esta alegría. Es increíble cuando un bebé se bautiza en una misa en San Brendan, cómo el papá o la mamá levanta los brazos para presentar al bebé en la comunidad y toda la comunidad se alegra, le aplaude, cantamos. Es muy bonito. Es un signo y una ocasión de alegría. Y por eso ustedes están aquí aprendiendo de qué es el bautismo, porque tú como papá, tú como mamá, tú como madrina, tú como padrino, desean lo mejor para el bebé que se va a bautizar. Quiero que hagamos una pausa y ustedes, padres y padrinos, respondan estas 5 preguntas. Respondan entre ustedes, dialoguen y comenten
estas preguntas. Y vamos a dar un poco de tiempo después de leerlas. ¿Por qué el bautismo de tu hijo o de tu hija, ahijado o ahijada, es importante para ti? ¿Por qué? ¿Por obligación? ¿Porque todo el mundo lo hace? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vas a llevar al bebé a bautizarlo? Número 2. ¿Cómo vives tu fe? Tú, exactamente, él o la que está escuchando esta clase. ¿Cómo vives tu fe? ¿Y cómo la has practicado ahora y en el pasado? ¿Cómo ha sido tu relación con Dios? ¿Cómo la experiencia de haber sido padres ha abierto sus ojos, sus oídos, su mente y su corazón a la presencia de Dios en sus vidas? Coméntenlo entre ustedes. Y si tú estás solo escuchando esta clase, reflexiona. Reflexiona en estas preguntas y trata de contestarlas tú mismo. Describe tu relación con Dios y cuándo empezó. ¿Cuándo conociste a Dios? ¿Cómo, cómo fomentaste esa relación con Dios? Ya sabemos que para toda relación se necesita comunicación. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo empezaste a comunicarte con Dios? ¿Qué es Dios para ti? ¿Qué es lo que Dios representa en tus vidas? ¿Y cómo quieres que la relación de tu hijo o hija, ahijado o ahijada sea con Dios? ¿Cómo te gustaría que fuera esa relación entre el bebé que se va a bautizar o el niño o niña y su creador? ¿Te gustaría que fuera una relación bonita? ¿O te gustaría que fuera una relación lejana, agria, prácticamente no existente? ¿Cómo te gustaría? Así es de que los invito a que reflexionen y que pongan pausa, pero que contesten cada una de estas preguntas antes de avanzar a la siguiente. Bueno, ya después de haber reflexionado en esas preguntas, vamos a seguir con el entrenamiento. Y bueno, el bautismo, ya vimos, el bebé se convierte en hijo de Dios, comienza a ser parte de la familia cristiana, nace a una nueva vida e inicia su vida espiritual. Es el comienzo de todo. Tú sabes, y yo sé, que tú y yo no estamos aquí por accidente. No somos el resultado de un accidente sin propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Y ese propósito empieza con el bautismo. Ahí empezamos a ser hijos de Dios. Como padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Y tratamos de satisfacer todo lo que ellos necesitan, como comida, necesidades físicas y corporales, como eh, tener un techo donde vivir, comida, abrigarnos, ropa, etcétera. Pero, ¿qué creen? También nuestra mente y nuestro espíritu tienen necesidad de estar sanos. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu para que estén sanos? Bueno, pues a través del amor y los hábitos que nosotros les enseñamos a nuestros hijos. Si les enseñamos buenos hábitos, si les enseñamos a amar,
si les enseñamos a tener fe, ellos van a tener esperanza. Y bueno, su mente y su espíritu se va a fortalecer. Y el hecho de que ustedes estén aquí aprendiendo del bautismo, quiere decir que ustedes reconocen la importancia de Dios en la vida de sus hijos. Por eso cuando vayan a bautizar a su hijo, el sacerdote les va a mencionar que el bautizar a su hijo, ustedes están prometiendo educar a su hijo o hija en la fe católica. Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza la celebración del sacramento del bautismo. El bautismo se va a celebrar durante la celebración de la misa en domingo o en sábado si ustedes van el sábado en la tarde a misa. Se va a iniciar en la comunidad de fe, que es la iglesia. Por eso es importante, como todos somos hermanos y todos somos una familia en Dios, ya lo vimos, es importante que el bautismo se celebre en una misa con toda la comunidad cristiana de esa parroquia. Es menos preferible que sea un sacramento en privado, fuera de la misa. Lo ideal es que sea en la celebración de la misa. Y así la comunidad cristiana en esa parroquia católica nos vamos a unir a través de las oraciones al profundo amor de Dios. El sacerdote les va a dar la bienvenida en la parte de atrás, al ratito vamos a explicarles cómo, y ahí será el comienzo de la celebración. El sacerdote hará la señal de la cruz y una introducción, y el sacerdote presentará a cada una de las familias ante la comunidad que está ahí a punto de celebrar la misa, la Santa Misa. El diálogo entre el sacerdote y ustedes es el siguiente. El sacerdote les va a preguntar, ¿qué nombre quieren ustedes darle a su hijo o hija? Acuérdense que la vida, la vida cristiana, la vida de la iglesia, ahí tenemos el ejemplo de muchos personajes en la Biblia. Entonces se recomienda que los nombres sean cristianos. Es recomendable. Y ustedes le van a dar el nombre, le van a contestar el nombre que ustedes desean darle a su hijo o hija. El sacerdote les va a preguntar, ¿qué piden a la iglesia para su hijo o hija? Y ustedes van a responder, el bautismo. Y aquí es algo importante que hay que entender, que ustedes como papás que piden el bautismo para su hijo, deben darse cuenta de la obligación que contraen de educarlo en la fe, para que guardando los mandamientos divinos, amen a Dios, a su prójimo, como Cristo nos enseñó. El sacerdote les va a decir, ¿se dan cuenta de la obligación que contraen? Y ustedes contestarán sí. Y luego les pregunta a los padrinos, ¿y ustedes padrinos están dispuestos a ayudar a los padres de este niño o niña a cumplir con esa obligación? Y los padrinos van a contestar sí. Luego el sacerdote le va a preguntar a la comunidad de San Brendan lo mismo y la comunidad va a contestar. El padre le dirá a cada bebé, queridos hijos, la comunidad cristiana los recibe a ustedes con alegría y yo les marco con la señal de la cruz y ustedes papás y padrinos hagan lo mismo. Entonces, todo esto se realiza antes de la procesión, al inicio de la misa. Luego el sacerdote nos invita a todos a participar en la misa, ya después de que los padres y padrinos se sientan después de la procesión. Continúa la misa, la liturgia de la palabra, la homilía, la oración. Y después de la homilía, el coro o el cantor va a empezar a recitar la oración de todos los santos, la letanía de todos los santos. En este momento, cuando empieza la letanía de todos los santos, los papás y los padrinos son invitados a reunirse con el Padre alrededor de la pila bautismal.
Ya estando alrededor de la pila bautismal, el sacerdote reza para librar al bebé de todo mal y unge al bebé con la señal del poder fortalecedor de Cristo. Él agarra con su dedo un poco de aceite, que es el aceite de los catecúmenos, y le impone al bebé sus manos en oración. Esto ya es el rito del bautismo. Luego el sacerdote bendice el agua, que es el símbolo de vida y limpia el pecado original, y pide a los papás y a los padrinos a renunciar a Satanás a través de la profesión de fe, y también le pide a la comunidad que hagamos la profesión de fe. Y toda la comunidad está siendo testigo de este rito bautismal. Al terminar, se bautiza al que va a ser nuevo miembro de la comunidad. Es cuando el padre eh, le, le echa agua al bebé y le dice, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo esto sucede en la pila bautismal. Luego el sacerdote agarra el aceite del Santo Crisma. El aceite del Santo Crisma es uno de los 3 aceites que se bendicen en cada jueves santo por el obispo, en todas las diócesis. Y bueno, el sacerdote dice, Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que le has librado del pecado y le has dado la nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, les unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo, sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Fíjense qué bonito. Así como Cristo es sacerdote, profeta y rey, así también todos los bautizados también somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque en cada misa nos unimos al sacrificio que el sacerdote ofrece en la misa. Nosotros ofrecemos nuestros cuerpos y nuestros espíritus como sacrificio. Por eso tú y yo somos sacerdotes. ¿Por qué somos profetas? Porque cumplimos la misión de Jesús. Ya lo vimos en Mateo 28. Cumplimos la misión que Jesús nos da como discípulos en ir a todas las naciones y bautizarlas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñarles todo lo que Él nos enseñó. Somos profetas y tú y yo tenemos la obligación de llevar a Cristo a todo el mundo. Y bueno, somos reyes porque somos hijos de el Rey Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Así es de que todos somos miembros de una sola familia. Después que el rito bautismal termina, alrededor de la pila bautismal, ya enfrente del altar, el sacerdote dice, reciban la luz de Cristo. Y entonces el asistente o el diácono les va a presentar el cirio pascual encendido, y cada padrino o papá va a eh, encender su vela con la llama de Cristo que está en el cirio pascual. La vela del bautismo nos recuerda que la luz de Cristo ha entrado en la vida del bebé y el fuego simboliza la llama de la fe que continuará encendida a través de toda su vida. Ya vimos anteriormente que el bautismo nos da fe como una de las 3 virtudes teológicas, igual que nos da amor y esperanza, ¿no? Bueno, ¿qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12? Nos dice, Jesús volvió a hablar a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará a oscuras, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la luz del mundo, que es Cristo Jesús, nosotros la recibimos a través del bautismo.
y a través de toda nuestra vida, por medio de la fe, nuestra vida va a ser iluminada con esa fe cristiana. Por eso no caminaremos en tinieblas. Y van a entrar en la foto de la izquierda, de hasta arriba, van a pasar a la sacristía antes de la misa y ahí va a estar el certificado, donde están esas dos personas hincadas. Antes de llegar a esa puerta está la sacristía y van a estar los certificados. Les recomendamos a los papás y padrinos que pasen, vean el nombre esté correcto en el certificado antes de pasar a escoger su asiento. Una vez que chequen el certificado, ustedes van a su asiento, que generalmente son los reservados para los papás padrinos, las primeras 3 filas enfrente del altar. Ya cuando el padre está a punto de iniciar la misa, padres, padrinos con los niños van a ir hasta atrás de la parroquia, del templo. Ahí hay una puerta y ahí es donde el padre les va a preguntar qué nombre desean ponerles, qué piden a la iglesia. Ahí es cuando el padre les va a hacer que le den la señal de la cruz a los bebés antes de empezar la procesión. Luego sigue la procesión aquí por el medio de los 2 pasillos de la iglesia. Ustedes van a entrar en procesión antes del padre y cuando llegan al altar van a hacer una reverencia. Se van enfrente del altar y haciendo la reverencia enfrente del altar, ustedes van a su asiento. Y ahí empieza la misa. Y acuérdense, después del Evangelio, después de la homilía, después de la oración de los fieles, de las peticiones, el coro va a iniciar la letanía de los santos y ahí es cuando se les va a invitar a ustedes que acompañen al Padre a la pila bautismal, que vemos la foto aquí en la foto de la derecha. Ahí es donde el Padre va a ungir con el aceite de los catecúmenos, el santo crisma. Ahí es donde el Padre va a echarle agua a su bebé y los va a bautizar. Ahí prácticamente el 90% del rito bautismal es donde se realiza. Después de ahí ustedes van a enfrente del altar y van a recibir la luz de Cristo a través del cirio pascual. Y bueno, después continúa la misa y al final ustedes van a regresar a la sacristía donde ustedes empezaron para recoger su certificado. Entonces, esta es prácticamente la logística que va a seguir. Espero que ustedes hayan entendido la importancia del bautismo, qué es lo que recibe el bautizado a través del bautismo, cuáles son los signos, cuáles son los símbolos, cuál es la forma que el sacerdote utiliza para bautizar y en qué nos convierte a ti y a mí que somos bautizados. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, por favor contacten a la parroquia y con gusto atenderemos su duda o pregunta. Vamos a terminar con la oración final y bueno, vamos a empezar. En voz alta quiero que me acompañen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios y Padre nuestro. Tú eres la fuente de la vida. Tú estás en el corazón de nuestro amor. Tú nos das la alegría de crear contigo nuestra vida. Haz que nuestros hijos nazcan a un mundo mejor, que la alegría llene sus vidas en la inagotable corriente de tu amor. Te damos gracias, Señor, por estos niños, por su venida a nuestra vida. Guíalos cada día por los caminos de la vida. Hazles amar todas las flores del camino. Hazles hermanos y compañeros de todos. Y esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo lo mejor y felicidades.